Steve se paseaba indignado por la habitación y lanzaba frases airadas al vacío. «Esto es inaudito. Esto es una comunidad de lujo. ¿Y dónde están mirando los guardias? Pues yo les daré caña». Claire no compartió el disgusto de su marido, pero repasó pensativa las imágenes de la cámara de vigilancia de la casa de campo. Ella y su marido no habían estado allí desde hacía 15 días, y Steve había decidido revisar el archivo de vídeo correspondiente a ese período. ¿Cuál fue su sorpresa cuando una niña de unos 10 años apareció en el monitor? Fue a la cocina y miró en la nevera, pero al no encontrar nada mejor, sacó un bote de mermelada de fresa, lo cogió y se comió alegremente un par de cucharadas. La invitada decidió explorar más a fondo la casa. Fue al salón, se sentó en una silla junto a la chimenea, miró las fotos familiares enmarcadas. Y entonces se interesó por el equipo de karaoke de la casa. La chica fue sorprendentemente rápida en descubrirlo, lo encendió y cantó con voz grave y conmovedora alguna canción moderna de nuevo cuño, que últimamente se oía en todos los receptores de radio. La nueva artista movía las manos y la cabeza de forma graciosa al compás de la melodía, sus despeinados rizos rubios rebotaban y la hacían parecer un diente de león. De repente, como si recordara algo, bajó el volumen de la música y entonó en voz alta una hermosa y triste canción sobre las suaves manos y los ojos brillantes de su madre. Claire escuchó aquellas palabras dolorosamente familiares, penetrando en las profundidades de su memoria, recuperando imágenes y fotografías casi olvidadas de su lejana infancia. Desde los 8 años, Claire tuvo que escaparse a menudo de casa para evitar que la pillara su agresivo padrastro. Apareció en casa no hace mucho, pero enseguida empezó a educar con celo a su hijastra. Después de un par de copas, empezó a contar la misma historia de su infancia insoportablemente dura, de cómo desde pequeño tuvo que ayudar a su madre y cargar con toda la casa él solo. Terminó su discurso de borracho con la invariable conclusión de que los niños y adolescentes modernos de hoy en día tienen una vida mucho más fácil y que incluso en condiciones tan cómodas no les falta de nada. Tambaleándose, arrastró a la desafortunada chica hasta el pupitre y la obligó a hacer los deberes, metiéndole el dedo en los cuadernos y soplándole alcohol caliente en la cara. Obligada a responder por toda la juventud moderna, Claire intentó decir tímidamente que estudiaba bien y que sus deberes ya estaban hechos, a lo que su padrastro se lanzó a nuevos recuerdos sobre cómo en su época se respetaba a los padres y no se atrevía a cruzarse con ellos, que por eso te podían dar un cinturonazo. Por sus propios discursos, tarde o temprano, se ponía furioso, empezaba a golpear la mesa con el puño y a destrozarlo todo, lo que aterrorizaba a la familia. Su madre nunca se cruzaba con su marido, solo agarraba a su hija y la espantaba en un rincón alejado, intentando pasar lo más desapercibida posible. Desde que Claire tenía memoria, siempre había sido la víctima. En su anterior matrimonio, con su propio padre, la situación había sido muy parecida. Al cabeza de familia le gustaba beber a morro y de vez en cuando pegaba a su sumisa esposa. Claire lo recuerda vagamente, más a menudo a su madre gritona y sollozante. Solo se acordaba bien de su funeral, en el que murió atropellado por un camión, ebrio hasta la semi-inconsciencia. La niña se sintió profundamente afectada por todo el ritual del funeral en el que participó por primera vez. Decenas de personas tristes, abuelas aullando, un padre con la cara blanca, más parecida a un muñeco de cera que por alguna razón fue colocado en una larga caja decorada con flores frescas y encajes. Sinceramente apenada y sollozando, su madre le hizo besar su fría frente al despedirse. Año y medio vivieron con su madre en paz y tranquilidad, y luego llegó el padrastro. Al principio, las modestas reuniones en la cocina con té y un chupito para el humor
Se convirtieron rápidamente en escándalos de borrachos y la historia se repitió. Claire nunca pudo entender por qué mamá aguantaba todo esto. Quizá tenía la autoestima demasiado baja. Quizá simplemente no tenía suficientes emociones, la presencia del drama y la tragedia en su vida todos los días. De cualquier modo, su madre volvió a tolerarlo, esperando en silencio, acurrucada en un lugar apartado, a que pasara la tormenta. Luego salió y rodeó con las palmas el cuerpo ebrio y agotado por la liberación de emociones negativas, lo desnudó y lo metió en la cama. El nuevo marido, a pesar de su carácter explosivo, no se dedicaba a la violencia, pero amaba mucho a las mujeres y a menudo se iba de marcha, lo que era conocido por todos los de alrededor, incluida su mujer. Tras conocer a su vecina Pam, Claire se quedaba a menudo en su piso para capear el temporal doméstico. Le encantaba el ambiente acogedor que creaban las amables y cariñosas manos de aquella mujer. Aquí, todo parecía especial. Servilletas de encaje blanco en la vieja cómoda, fundas bordadas en los cojines, reloj de cuco en la pared, juego de té con bonitas rosas. Por separado, todas estas pequeñas cosas no eran nada especial, pero en conjunto era todo un mundo, una casa con mayúsculas a la que uno quería volver una y otra vez. La anciana era muy amable, y su nieto John vivía con ella. El chico tenía casi la misma edad que Claire, así que se hicieron amigos rápidamente. John, callado y algo retraído, le contó a su nueva amiga que hasta hacía poco había vivido con su madre en otra ciudad, pero que ella había enfermado y muerto, y su abuela Pam lo había acogido en su casa. Se notaba que el tema era doloroso para el muchacho. El impresionable huérfano a su corta edad ya había escrito poemas e incluso compuesto canciones con ellos. Su abuela le había dejado una guitarra de su difunto marido, y el chico aprendió poco a poco a tocarla. Por las tardes tomaban el té con la siguiente obra maestra culinaria de Pam, y John les obsequiaba con sus novedades musicales. Claire siempre recordaba con cariño estas entrañables reuniones. Las famosas tartas de la abuela Pam emitían un aroma estupefaciente a varios pisos del bloque de viviendas. Eran delicadas e increíblemente exuberantes, bellezas rojizas con carne o col, o arenosas con manzanas, cerezas o albaricoques, decoradas con una celosía calada de maravillosa masa, desmenuzada por dentro y con una corteza de azúcar tostada por fuera. La anciana vecina estaba encantada de compartir con la niña toda la sabiduría y los secretos de la cocina casera. Con John se hicieron inseparables. Juntos al colegio, juntos de vuelta, juntos a hacer los deberes. Y luego salían a pasear o hacían sus propias cosas. Claire leía sus libros favoritos y John rasgueaba tranquilamente su guitarra, componiendo algo nuevo. Nunca se estorbaban el uno al otro. En el patio y en el colegio ya se llamaban novios, pero se consideraban mejores amigos para toda la vida. Tal vez fuera este acuerdo y voto de amistad eterna lo que les impedía cruzar esa línea. Solo una vez, ya en la fiesta de graduación, hubo una chispa apenas perceptible entre ellos. John invitó a la chica a un baile lento. El romanticismo del momento se vio acentuado por una agradable melodía y un salón de celebraciones en penumbra. Una copa de champán borró los límites de las normas y permitió que estallara la simpatía nacida hacía tiempo. El primer beso tímido fue incómodo y nunca hablaron de él en voz alta después, aunque cada uno lo encontró secretamente dulce y agradable. Después, Claire ingresó en el Instituto de Economía y se instaló en un dormitorio. Se alegró de abandonar por fin su hogar sin amor y emprender un viaje libre por la vida. John sirvió en el ejército y decidió trabajar como guardia de seguridad de un almacén en una empresa privada. Pam enfermaba mucho
y necesitaba dinero para el tratamiento. Claire pasaba a veces a visitarla, pero cada vez con menos frecuencia. La nueva vida de estudiante independiente giraba a su alrededor. Sus estudios fueron fáciles y al final del trimestre ya era la mejor alumna del curso. Activa y comunicativa, Claire fue elegida directora. Disfrutaba ayudando a los demás, organizando las clases y las actividades de ocio. Se sentía como una mariposa que por fin había abandonado su apretado capullo, flotando sin esfuerzo en este maravilloso mundo de oportunidades y perspectivas. En la habitación vivían con ella otras dos alumnas, la seria Sara y la despampanante pelirroja Lara. Las tres estaban en el mismo grupo y se llevaban bien. Lara siempre estaba involucrada. Como era la directora, Claire a menudo tenía que cubrirla y sacarla de apuros. También tenía una desastrosa mala suerte en el amor, lo que hacía que su emotiva vecina se deprimiera y dejara de estudiar. Claire se apresuró a ayudarla. Sara, morena y escultural, no ocultaba sus ambiciones y desde su primer año sabía exactamente lo que quería de la vida. Era dura e inflexible y despreciaba a la descuidada Lara, pero respetaba a Claire y siempre escuchaba su opinión. En su segundo año de estudios se había casado con éxito con un sólido hombre de negocios, pero no había abandonado sus estudios ni su sueño de hacer carrera. A menudo le decía a Claire: «Si necesitas algo, pídemelo. Siempre te ayudaré, tienes la cabeza en su sitio». La vida estudiantil era muy emocionante y no la dejaba relajarse. En tercer curso, en la fiesta de Año Nuevo, Claire conoció a Steve, de la corriente paralela. El joven cortejó larga y bellamente, sin tratar de forzar los acontecimientos, lo que gustó mucho a la chica: flores, teatros, exposiciones, veladas románticas en restaurantes acogedores. Todo esto la entusiasmaba y le daba vueltas en la cabeza. Resultó que no solo les gustaba la misma música y las mismas películas, sino que sus intereses vitales también coincidían. «Este es mi hombre. Esto es amor verdadero», pensó Claire, sin dejar de mirar a Steve con admiración. El corazón le palpitaba en el pecho y los ojos le brillaban de felicidad, y era imposible ocultarlo a los demás. Las chicas los envidiaban, los calificaban de pareja ideal y les auguraban una larga y feliz vida juntos. Y así sucedió. Tras graduarse en el instituto, se casaron inmediatamente. Los padres de Steve, que no eran pobres, les regalaron una importante cantidad de dinero, que los enérgicos y ambiciosos recién casados decidieron invertir en negocios y fundaron su propio banco. Claire acudió en busca de ayuda a Sara, que por aquel entonces ya ocupaba el cargo de jefa de departamento en una gran compañía de seguros y se ocupaba de los riesgos bancarios. La influyente amiga no defraudó las expectativas y pronto apareció un nuevo banco en la ciudad. A Claire le gustaba trabajar en su especialidad, hacer lo que sabía hacer con facilidad, analizar las tendencias del mercado financiero moderno, orientándose intuitivamente en todas las sutilezas de este ámbito. Día y noche trabajaba en el desarrollo y la expansión del negocio. Su marido era el director general. El trabajo en equipo funcionaba bien. Todo iba como debía. A pesar de que los cónyuges estaban juntos casi las 24 horas del día, su relación no hizo más que mejorar. Claire se tomó su embarazo con alegría. En una oleada de euforia, la feliz mujer redobló sus esfuerzos y cuando dio a luz, ya habían abierto 2 sucursales bancarias más. A su debido tiempo, nació Andrew sano y la joven madre plenamente inmersa en una nueva vida. El destino de John fue muy distinto. Fue encarcelado inesperadamente por un robo multimillonario en un almacén. Hubo rumores de que había sido incriminado por sus superiores, pero nunca se encontraron pruebas. Claire no creía que su amigo de la infancia, el amable e ingenuo John, fuera capaz de delinquir. Visitaba a su abuela Pam todo lo que podía
e intentaba apoyarla, pero estaba completamente enferma por tan trágicos acontecimientos. La anciana fue trasladada al hospital con un ataque al corazón. El pronóstico de los médicos fue decepcionante. A Pam no le quedaba mucho tiempo de vida. Antiguos vecinos contaron que John incluso intentó negociar con el jefe de la zona para que le dejara ir escoltado a despedirse de su abuela. Pero éste solo se rió ante tal petición. Desesperado a pesar de que la pena de prisión estaba a punto de expirar, el chico se unió a la fuga de reincidentes y lo consiguieron. Al cabo de un tiempo, encontraron un cadáver en el bosque tan desfigurado por los animales salvajes que solo fue identificado por un parche con el apellido de John en su uniforme. Y la abuela de Pam murió antes de que llegara su nieto. Claire se hizo cargo de los gastos del funeral. Ahora, ya en edad madura, al ver partir a su ser querido en su último viaje, sus sentimientos eran muy distintos a los de su infancia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en forma de granizo y el nudo en la garganta le impedía respirar. Durante mucho tiempo lloró a Pam. Y ahora sonaba por los altavoces del ordenador la misma canción que John, su mejor amigo de la infancia, fallecido hacía unos años, había compuesto, interpretada por una chica a la que no conocía. Cada palabra le calentaba el alma y hacía resonar en su mente los recuerdos más entrañables de la infancia y los primeros años de la adolescencia. Veladas tranquilas juntos, la tenue luz de la pantalla de una lámpara, el voto de amistad eterna entre un chico y una chica, un beso torpe, pero bienvenido. Claire despertó de su letargo. Steve, enfadado, ya se había marchado, bien a discutir con los guardias que no habían vigilado su casa, bien por asuntos de trabajo. Últimamente estaba cada vez menos en casa. Claire nunca volvía del permiso de maternidad para trabajar. Primero el pequeño Andrew enfermaba a menudo, luego su marido insistió en que se ocupara de la casa, diciendo que los negocios no eran cosa de mujeres. Finalmente, se hizo cargo del banco. Desaparecía constantemente, luego en las reuniones con los inversores. Su mujer confiaba inmensamente en su marido, aunque su novia Lara siempre le insistía: «No puedes estar tan ciego». Rara vez en casa significa que él no quiere, probablemente engaña. Ella misma, Lara, le vio más de una vez con bellezas desconocidas. Claire se sentía incómoda con estas conversaciones y siempre encontraba una explicación. Los clientes solían acudir a una reunión en el restaurante con sus esposas y novias. Pero no había argumento que explicara por qué no la llevaba con él. Claire se acercó al espejo y por primera vez en los últimos años se examinó críticamente desde fuera. Para sus 35 años tenía muy buen aspecto. Seguía teniendo una figura esbelta y ni una arruga en la cara. Aún tenía muchos chicos jóvenes que la miraban. Es cierto que para las tareas domésticas había que acortar su precioso pelo, antes largo y rubio, hasta una longitud manejable. Ahora podía lavarlo y secarlo rápidamente y luego atarlo en un haz permanente para que no interfiriera con la cocina y la limpieza. Pero los ojos ya no son los mismos. Ya no brillan con ingenua franqueza. Ya no reflejan el universo de estrellas y cometas como lo hacían en su juventud. Steve solía estar loco por ellos. Pero también ha cambiado desde entonces. Todo ha cambiado. Lo principal es que se quieren. Que quieren a su hijo Andrew. Durante más de 13 años, siguen siendo la familia perfecta. Viven acomodados. Tienen un piso grande más cerca del centro de la ciudad, una casa de campo espaciosa que la propia Claire diseñó y supervisó la construcción. Casi todos los fines de semana, la casa está llena de invitados, una alegre y ruidosa compañía en la que fríen kebab, beben buen vino, cantan karaoke. Es cierto que cuando todo el mundo se fue, el marido, ahora bruscamente cambiado, sin sentido, miraba todo en una fila en el televisor o el teléfono.
Se interesaba poco por su mujer. Claire siempre encontró excusas para este comportamiento y trató de no ser intrusivo. De hecho, el hombre trabaja duro, apoya a toda la familia, no se niegan a sí mismos casi cualquier cosa. ¿Quieres un coche para ir de compras? Por favor. ¿Quieres ir al centro turístico? No hay problema. ¿Quieres contratar a un ayudante para que te ayude en casa? Solo tiene que decirlo. A pesar de ello, últimamente algún extraño sentimiento en su interior no le daba paz, una sensación de algo perdido, incompleto. Andrew había crecido y se había vuelto bastante independiente, sus propios intereses, sus propios amigos. A Claire solo le quedaban las tareas domésticas cotidianas. Pero en el instituto le auguraban un gran futuro e incluso la invitaron a trabajar en el extranjero en una gran organización financiera. Echaba mucho de menos su profesión, quería volver a sumergirse en la turbulenta actividad como en su juventud. Claire llegó incluso a desarrollar nuevas medidas para optimizar el trabajo del banco. Pero su marido, en tales conversaciones, solo hacía un gesto con la mano. Todo va bien, dicen. No va a ir mejor. Funciona y funciona. A veces a Claire le parecía que estaba viviendo algo ajeno, no su propia vida. Lara en estos argumentos solo en voz alta indignada. «Usted es tacaño, querida. La inmensa mayoría de las mujeres ni siquiera pueden soñar con un destino así, y aún te falta algo». Claire, tras pensárselo un momento, asintió y volvió a volcar todas sus energías en mantener la imagen de una vida ideal. Después del desayuno, Steve anunció de repente que se iría un par de días a otra ciudad para evaluar la garantía. Esos viajes eran ahora frecuentes y Claire siempre llevaba una bolsa de viaje preparada para su marido. Andrew le avisó de que después de clase se iría a dormir a casa de un amigo, probablemente a jugar a la consola hasta altas horas de la noche. Durante todo el día anterior, Claire no pudo dejar de pensar en el extraño incidente que había captado la cámara de vídeo. ¿Cómo había salido de repente del círculo familiar esa canción, escrita hacía muchos años, y de algún modo insondable se había hecho viral? Sin más energía para adivinar, se puso un jersey, unos vaqueros y unas zapatillas cómodas, y condujo a su fiel amigo, un coche rojo, fuera de la ciudad, hasta la dacha. Septiembre seguía feliz, con días soleados, pero advertía con un soplo de viento fresco sobre el frío inminente. Mi estado de ánimo era excelente. Tenía mucha energía y estaba dispuesta a mover montañas. En la onda favorita de la radio sonaban los éxitos de mi primera juventud y no había anuncios. Los guardias de la entrada del pueblo se disculparon profusamente por el incidente, pero Claire se limitó a hacer oídos sordos. Estaba interesada en otra cosa. «¿Quién es esa chica que anda por aquí sin supervisión?», preguntó, parándose junto al guardia. Se encogieron de hombros. Quizá no lo sabían, o quizá temían provocar la continuación de la historia. La vecina charlatana, por el contrario, compartió sus observaciones y pensamientos. Había visto niños aquí un par de veces. Lo más probable es que sean del orfanato, que está a 2 kilómetros del pueblo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte!, sacudió la cabeza su vecina. Los delincuentes en potencia viven delante de nuestras narices. Primero han entrado en casa, ¿y luego qué? ¿Empezarán a robar? Claire no reaccionó ante semejante disparate para no perder el tiempo y fue directamente al orfanato. Al principio, la directora discutió largo rato, pero una suma decente en un sobre dejado sobre la mesa con las palabras «Esto es una donación benéfica», suavizó su tono. Admitió que había una niña y un par de niños a los que siempre había que encontrar y castigar por pasear sin autorización fuera del recinto. ¿Puedo hablar con esta chica? La mujer dudó un momento, pero al cabo de unos 15 minutos hizo pasar a la niña. La niña entró y se sentó tímidamente en el sofá,
de visitas junto a Claire. Era evidente que alguien acababa de tratar de controlar su pelo rizado, recogido en una coleta y atado en un enorme moño. Pero los mechones rebeldes aún conseguían soltarse y retorcerse a su manera, en consonancia con el carácter de su ama. La joven le sonrió y le entregó una chocolatina en un vistoso envoltorio, comprada en un puesto del camino. «Hola, me llamo Claire. ¿Y tú?» La chica parecía recelosa y asustada. Acababa de recibir muchas instrucciones de sus cuidadores sobre lo que tenía que decir y lo que no. La mitad de las cosas no las entendía. «Wendy», dijo en voz baja y alargó la mano para coger el caramelo. A pesar de todos los intentos de la institución por confinarla, su brillante individualidad seguía aflorando. A Claire le gustaba esta niña vivaracha con el diablo en los ojos. «Wendy, qué bien cantaste en el karaoke de mi casa el domingo pasado», dijo mirando a la niña cariñosamente. La niña, asustada, intentó huir inmediatamente, pero la mujer la retuvo con suavidad. «Wendy, no tengas miedo. No te haré nada malo y no me quejaré, te lo prometo. Solo dime qué canción estabas cantando». La niña se sonrojó profundamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No era mi intención. Estaba cogiendo al gato y saltó a la ventana. Simplemente ocurrió. No te he quitado nada». Claire la tranquilizó, intentando hacer frente a la difícil tarea de ganarse la confianza de una niña con un destino retorcido. Finalmente, al darse cuenta de que no corría peligro, Wendy contó confusamente cómo a principios de verano, tras haberse escapado una vez más del orfanato, ella y los chicos habían estado paseando por el bosque y en un momento dado se habían quedado rezagados y se habían perdido. Durante mucho tiempo intentó llegar a la carretera sin éxito. Empezó a llover y estaba empapada hasta los huesos. Pasó frío y se asustó por el fuerte piar de los pájaros. La niña se sentó en un árbol caído y se echó a llorar. Allí la encontró un amable tío con un perro. En su cabaña se calentó junto al hogar. Invitó a la niña a té con mermelada de bayas del bosque y para animarla le cantó algunas canciones. Ella recordaba bien una de ellas y por la noche la llevó al orfanato. La historia de la niña impresionó a la joven y le dio una tímida esperanza. Le dolió el corazón y se le secó la garganta en un instante. ¿Y si era John? Claire sonrió a la niña y tocó ligeramente sus suaves rizos. De repente, Wendy preguntó con seriedad, sin dejar de mirarla: «¿Vendrás a verme otra vez?» En algún lugar profundo de sus enormes ojos grises había un trasfondo de angustia poco infantil, un miedo a equivocarse, a ser rechazada, a tropezar con la indiferencia. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Abrazó a la niña con cariño. «Seguro que estaré allí, te lo prometo, cariño». En el lindero del bosque pudieron ver los tejados de las casas esparcidos aleatoriamente entre los árboles. Cuando Claire se acercó, vio un pueblo moribundo. Casi todas las casas estaban tapiadas, con las contraventanas quemadas por el sol implacable y los setos nudosos. Solo unas pocas casas parecían habitadas. La mayoría de los ancianos salieron a recibir al inesperado visitante. Todos ellos sobrevivían aquí, en la granja. En todos los patios se oían rebaños de gallinas, cabras y vacas. «Conocemos a este ermitaño. Es un buen hombre». Los habitantes de la aldea olvidada respondieron a las preguntas de una señora de ciudad en un coche de última moda. A menudo nos ayudaba con las tareas domésticas. Hace poco cayó enfermo. Le dieron una buena paliza. Ahora le ayudamos con la leche y el pan. Claire me explicó que podría tratarse de un viejo amigo al que estaba buscando. Un anciano charlatán y alegre se ofreció a enseñarle a la joven la cabaña del ermitaño. Fue un paseo bastante largo, al menos lo pareció. Durante todo el camino estuvo hablando, recordando su juventud pasada.
Claire escuchaba a medias, un poco inquieta. El terreno desierto era inquietante y aterrador. La espesura empezaba a crecer, y los barrancos y árboles caídos dificultaban la marcha. Por un momento, la mujer llegó a arrepentirse de su acción, pero inmediatamente desechó el pensamiento. Por el bien de su amiga de la infancia, estaba dispuesta a todo. Apareció una casa en ruinas. Un pequeño perro corrió hacia ellos, ladrando con fuerza. Claire se detuvo, pero el anciano la tranquilizó. «Es Rex. No te preocupes. No te morderá». El anciano gritó. Hijo! Te he traído un invitado. Te está buscando». La puerta crujió al abrirse y en el umbral, apoyándose pesadamente en un bastón abultado, salió lentamente un hombre encorvado, no joven. «Rex, ven aquí». «Hola», resolló. «No», pensó Claire decepcionada mientras lo miraba. «Es un completo desconocido». Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Tal vez él pudiera contarle cómo conocía la canción. Claire se acercó, intentando ver más de cerca al solitario. «Hola». Cabello largo sin cortar con mechas grises en las sienes, barba enmarañada, arrugas alrededor de los ojos, y sus ojos, tan familiares, impregnados de tristeza y dolor, tan familiares. «Dios, John, John, John», dijo ella, rodeándole la cabeza con los brazos y atrayéndolo hacia sí. El hombre jadeó y enterró la cara en su pelo. Se quedaron allí, abrazados en silencio, sin creer que hubiera sucedido y se hubieran encontrado a través de los años y de todos los terribles acontecimientos. «¿Ustedes dos se conocen?», se sorprendió el anciano. «Parece que tienen mucho de qué hablar. Adelante. Me alegro de que haya sido así». Tras despedirse del anciano, Claire seguía sin creerse el milagro. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había llegado hasta aquí? John la condujo a su humilde morada y puso a hervir una vieja tetera humeante en un hornillo improvisado. Rex correteaba, encantado de tener un invitado inesperado. El té de hierbas y bayas del bosque era muy sabroso y fragante. Calentándose las manos en la taza de hierro caliente, la mujer escuchó atentamente la historia de lo que le había ocurrido a John desde que estaba en la cárcel. John yacía mirando el techo gris y polvoriento de la prisión. A la izquierda se oían los ronquidos de su compañero de celda. Él no conseguía conciliar el sueño. ¿Cómo era posible que llevara más de 6 años mirando todas las noches la misma grieta en la cal? Por supuesto, como se suele decir, no se puede estar a salvo de la cárcel y la prisión, pero solo un tonto podría hacer algo así. Después de todo, vio que los jefes están haciendo algo malo. El tono afectuoso y fácilmente dado, el pago por adelantado, de 2 meses por adelantado, debería haber alertado. Pero el dinero era tan necesario en ese momento. La abuela de Pam estaba muy mal, y los médicos le recetaban muchos medicamentos caros. Sí, me imaginé que ganaría algo de dinero, pero resultó todo lo contrario. Solo recordaba cómo llegaba al turno y se tomaba una taza de café a altas horas de la noche para animarse. Solo se despertó por la mañana con un zumbido de voces, un terrible dolor de cabeza y algo de amargura en la boca. Nunca más volvió a casa. El investigador le hacía sin cesar las mismas preguntas, obligándole burlonamente a empezar de nuevo la historia. El abogado libre sonrió dulcemente, asegurándole que haría todo lo posible para que le pusieran en libertad cuanto antes. Al final, John fue condenado a la pena máxima, 7 años de prisión. El resentimiento y la desesperación atormentaban su alma. Ahora la familia no tenía dinero, ni sostén económico, y sufría angustias y preocupaciones innecesarias que no hacían sino agravar el curso de la enfermedad de la abuela. Pam ya no podía venir a visitarla, y cuando su nieto habló con ella por última vez por teléfono, estaba completamente débil. Me gustaría verla una vez más, abrazarla
y darle las gracias por todo. El director del campamento no la dejó entrar, y ese abogado era un grano en el culo. Era un tipo escurridizo. Me dio la impresión de que su cometido no era absolver al acusado, sino todo lo contrario. En la cabeza de John se agolpaban pesados pensamientos, y no se dio cuenta de lo profunda que había caído la noche. En un rincón de la celda se oyó un claro susurro. «Todo está listo. Nos vamos mañana». John reconoció inmediatamente la voz. Era el reincidente Gray. Últimamente se comportaba de forma sospechosa. Pensó en escapar. Esta es la salida. Sin pensarlo, John se levantó silenciosamente y, acercándose mucho, susurró en voz alta. «Estoy contigo». El hombre de pelo gris maldijo, pero no había nada que hacer. Él y su cómplice llevaban 2 meses cavando una alcantarilla en la carpintería, y ahora toda la operación podía irse al traste. Era más fácil llevarse al tercero. Ese era el trato. John estaba nervioso, y hasta el último momento no estuvo seguro de la corrección de su impulso espontáneo, pero no había forma de echarse atrás. Todo fue sorprendentemente bien, y al atardecer, los 3 prisioneros corrían por el bosque, ignorando los arañazos de las espinosas zarzas que se aferraban a sus brazos y piernas como si trataran de impedirles hacer algo imprudente. Al cabo de unos kilómetros, estaba claro que se habían perdido. Empezó a oscurecer rápidamente. El frío otoñal penetraba en todo el cuerpo. El hombre de pelo gris se acercó confiado a Juan y le siseó con rabia en la cara. «Quítate la túnica». Se dio cuenta de que no había amistad entre los fugitivos y retrocedió. Los 2 delincuentes se abalanzaron sobre él y empezaron a golpearle furiosamente, descargando su ira contra su cómplice por la molestia imprevista y diciéndole airadamente: «¿No lo entiendes? Tu superior te ha dicho que te lo quites, así que quítatelo». Les golpearon con todo: manos, pies y un palo. Cuando el desdichado se cayó, le quitaron la túnica con sus pertenencias y se adentraron en la oscuridad. Juan no se despertó hasta el amanecer, con el cuerpo muy dolorido, sobre todo la espalda y la cabeza. Se levantó con gran dificultad, apoyándose en el palo con el que hacía poco le habían golpeado, y caminó por donde pudo. Caminó durante mucho tiempo, le pareció una eternidad. Con dificultad, para mover las piernas, se arrastraba y se arrastraba hacia adelante. Sabía que si se relajaba, moriría. Por el camino, se cruzaba con setas y bayas. Algunas las conocía, otras las comía al azar. Durmió de forma intermitente, escarbando entre densos arbustos. El frío y la humedad penetraban hasta los huesos. Árboles, árboles, nada más que árboles. El espacio y el tiempo perdieron su significado. A John ya no le importaba, aunque sus piernas destrozadas le llevaran de vuelta al campamento. De repente, una cabaña destartalada emergió de la espesura. Tras cerciorarse de que estaba deshabitada, el exhausto fugitivo se desplomó extenuado sobre una cama improvisada cubierta con un montón de harapos y cayó en un profundo y doloroso sueño, en el que su abuela le tendió la mano, le sonrió y, como despidiéndose de él para siempre, John abrió los ojos y se movió. Su cuerpo respondía al agudo dolor que sentía en la espalda. Su nariz olía a humedad y moho y tenía la boca seca. La sensación de sed me dio fuerzas y me impulsó en busca de agua. Había llovido un poco durante la noche, pero fue suficiente para llenar un cuenco de aluminio sucio que alguien había arrojado a la entrada hacía tiempo. Sujetándolo con cuidado, para no remover la arcilla que se había depositado en el fondo, me apliqué a él y bebí las preciosas gotas con avidez. Se sentía un poco mejor. A la luz del día, su refugio provisional no tenía mucho mejor aspecto que ayer. Hacía mucho tiempo que el hombre no pisaba este lugar. Alguna vez debió de ser el hogar de algún manitas. La estufa casera de piedra
no había visto el fuego en muchos años, pero había un buen montón de leña cerca. Una cuchara, un cuenco y una taza estaban cubiertos de polvo sobre una mesa a la deriva en un rincón. Había una lámpara de parafina humeante. En una pequeña estantería había 2 cajas de cerillas húmedas, un paquete de sal y una bolsa de grañones mohosos. Entre las cosas útiles había un gran cuchillo de cocina oxidado, un hacha sin filo, un wok y una vieja tetera. No muy lejos, en un pequeño barranco, había un manantial, cubierto de piedras por las cuidadosas manos de alguien. Pero el niño no iba a quedarse aquí mucho tiempo. Rebuscando entre los harapos, sacó unos pantalones más o menos decentes y un jersey. Decidió no buscar demasiado. Lo principal ahora era ver a su abuela. Pero, ¿cómo llegar a la ciudad? Intuitivamente elegí una dirección y avancé con decisión, dejando por si acaso marcas en el camino. En unos 40 minutos llegué a la linde del bosque, cerca del pueblo. A la anciana con la que se encontró, le mintió diciéndole que era buscador de setas, que se había perdido y que apenas encontraba la salida. Ella no le molestó con preguntas durante un buen rato, porque John parecía bastante tranquilo, incluso conmovedor. Le trajo una gran taza de leche humeante y un trozo de pan aún caliente y fragante. Intentando no derramar ni una miga, el chico se sirvió el desayuno. La bondadosa mujer se limitó a sacudir la cabeza, mirando al hambriento recolector de setas. Su mirada amable recordaba algo a la de la abuela. «Déjame ayudarte con algunas tareas». John quiso dar las gracias a la amable anfitriona. Mary, como se presentó más tarde, vivía sola, así que siempre había mucho trabajo para los hombres. Juan cortó leña para la semana y le llevó agua del pozo. La mujer se alegró de tan inesperada ayuda, le dio algo de dinero y le indicó cómo llegar a la autopista para coger un autobús a la ciudad. La vecina se asomó tímidamente a la puerta. «John, ¿estás ahí?» «Sí, tía Luis. ¿En qué hospital está la abuela?» Chilló y salió al rellano. «John, ayer enterraron a la tía Pam. Llegas demasiado tarde, cariño». Los ojos se le pusieron negros y se apoyó en la pared para no caerse. Todo es en vano. No a tiempo. Palpitando en su cabeza. «¿Estás enfermo?» «¿Llamo a una ambulancia?» preguntó el vecino al muchacho pálido. Exhaló y trató de recobrar la compostura. «No, tía Luis. No lo hagas. Ya me encuentro mejor. ¿Tienes las llaves de nuestro piso?» «Por supuesto. La tía Pam siempre me las dejaba». El piso vacío y sin vida solo empeoró. Silencio sepulcral, ni un ruido alrededor. El reloj de la pared estaba mudo. Parecía que el tiempo se había detenido aquí para siempre. La vida había abandonado esta casa, otrora acogedora y cálida. John se hundió exhausto en su sillón favorito. ¿Qué era lo siguiente? «No puedo quedarme aquí mucho tiempo, no volveré a la cárcel». ¿Qué queda? No se puede correr mucho tiempo sin documentos. Se quedó pensativo un par de minutos. Luego encontró una vieja mochila en el entresuelo, reunió rápidamente algunas cosas esenciales y salió por la puerta. Luego volvió a por su guitarra, el último hilo que le unía al pasado. Era urgente salir de la ciudad. No pudo soportarlo y se detuvo junto al cementerio. Caminó por el sendero familiar junto a las tumbas. Ella y su abuela solían venir aquí siempre a visitar a su madre y a su abuelo muertos. Pam también había guardado un lugar aquí para ella, y a menudo se lo enseñaba a su nieto, recordándole dónde debía estar enterrada. John siempre se enfadaba con ella por esas habladurías y la despachaba con irritación. No podía imaginar que la abuela Pam pudiera desaparecer de repente. Parecía que siempre estaría allí. Había una tumba fresca, cubierta por una modesta corona de flores artificiales. La cruz sobre ella estaba adornada con una placa, Pam. La inscripción
impresionó tan profundamente al chico que sus piernas cedieron de repente y se sentó allí, con la cara apretada contra la madera recién tallada de la cruz. De repente se dio cuenta de que aquí terminaba el viaje terrenal de la única persona a la que amaba en todo el mundo. Nunca más volvería a ver sus ojos bondadosos. Nunca más le abrazaría tiernamente con sus cálidas manos arrugadas y le preguntaría con voz tierna una frase de algún viejo cuento de hadas. ¿Por qué has colgado la cabeza? Perdóname, querida. Solo Juan, deprimido por estos tristes pensamientos, pudo pronunciar, así que tuvo que volver a la choza abandonada y establecerse en un lugar nuevo, sin nombre, sin apellido, sin pasado, y tampoco futuro. En la estación cálida ayudaba a los ancianos del pueblo, hacía heno para el ganado, cortaba leña, cavaba el huerto y remendaba los tejados. Por el viejo se enteró de que hacía poco, en lo profundo del bosque, a 30 kilómetros de distancia, habían encontrado el cadáver de un criminal fugitivo, devorado por las fieras que ni siquiera pudieron ser identificadas, y se dio cuenta de que se había escapado de sus compañeros de celda con relativa facilidad. Al principio, miró a su alrededor a cada ruido y a los extraños. Todo le parecía sospechoso, parecía que iban a por él. Luego, se volvió más audaz. Comía lo que le daba el bosque: bayas, setas. Los ancianos también pagaban generosamente al ayudante con carne, huevos, leche y verduras. María le ofreció un gracioso cachorro con manchas negras y rojas de su perro de patio. Tómalo para mantenerte ocupado. El alegre Rex se convirtió en un amigo fiel para el hombre solitario. Por las mañanas le despertaban los alegres ladridos del perro y su áspera lengua que le dejaba marcas húmedas en la cara. En invierno, cuando el bosque se convertía en un país nevado de cuento de hadas y la cabaña parecía un enorme montón de nieve con una chimenea en lo alto, John hacía lo que más le gustaba: componer canciones. Todas sus emociones y experiencias se volcaban en letras adornadas y bellas melodías. Pero solo Rex y las ardillas curiosas que a veces se asomaban a la cálida cabaña en busca de algo sabroso podían oírlas. Con el paso de los años, fue aceptando su difícil situación. Cada día ya no parecía una lucha por la supervivencia, sino una tarea familiar. John se adentraba cada vez más en el bosque, explorando su entorno. Un día, al oír un sospechoso zumbido mecánico, llegó justo encima de un grupo de hombres que talaban metódicamente los árboles más planos y hermosos con motosierras. Al darse cuenta de que eran leñadores negros, intentó escapar desapercibido, pero fracasó. Se fijaron en el hombre mal vestido y con perro y lo tomaron por un vagabundo. Para escarmentar al curioso vagabundo, le dieron alcance y le mutilaron. El valiente Rex intentó defenderse de su amo, pero recibió una patada en el costado y salió volando hacia los arbustos cercanos con un chillido lastimero. John cayó sobre la cama, con el perro lloriqueando tumbado a su lado. El cuerpo le dolía insoportablemente. Al día siguiente, Rex estaba alegre y galopaba alrededor de su amo tumbado, animándole a seguir adelante. Pero John se sentía peor. La espalda le dolía insoportablemente y las piernas se le entumecían. La esperanza de tumbarse y volver a ponerse en marcha no se cumplió. Solo gracias al inquieto anciano, que a veces visitaba al solitario ermitaño, el hombre sobrevivía de algún modo. La confesión de su amigo de la infancia impresionó profundamente a Claire. Un sentimiento de piedad y compasión impregnó su alma. A lo largo del relato, vivió los acontecimientos junto a él, temblando de frío en el barranco, languideciendo de dolor insoportable en la soledad. La joven le cogió las ásperas palmas de las manos y le dijo, mirándole fijamente a los ojos: «Juan, lo importante es que estás vivo. Vendré mañana con el médico. Espérame». Su mirada, hasta entonces apagada, volvió a la vida y se convirtió por un momento
en la misma que había sido en su juventud. «Claire, no olvides que soy un forajido», dijo. «¿Y si me entrega?» Claire le estrechó las manos y dijo con firmeza: «Todo saldrá bien, estaré allí mañana». Cuando llegó a la ciudad, llamó inmediatamente a un médico que conocía para concertar una consulta in situ, y por suerte, él accedió. John estaba muy contento de haber recuperado a su amigo de la infancia. Toda la noche estuvo despierto, excitado por los acontecimientos del día anterior. La alegría de tan agradable encuentro inesperado y la esperanza de salir por fin del círculo vicioso fueron sustituidas por los argumentos de una lógica despiadada sobre la irrealidad de una resolución positiva de la situación. Tras el examen, el médico llevó a Claire aparte y, ajustándose las gafas, dijo: «Lo que veo ahora es muy probablemente una vértebra dañada en la región lumbotorácica que ha provocado la compresión de la médula espinal. Si no le operan en los próximos días, podría sufrir una parálisis permanente». La joven preguntó ansiosa: «¿Lo harás?» «No es mi especialidad. Puedo darle los contactos de mi buen amigo. Es traumatólogo y trabaja en una clínica privada. Pero le advierto que no es una operación barata. Puede que tengas que sustituir una vértebra». Claire se levantó temprano para preparar el desayuno. Le gustaba agasajar a su familia con las frescas recetas matutinas de Pam. «No puedo comer este pan seco incomible», sonrió Steve, mirando decepcionado los productos horneados aún humeantes. Llegó tarde por la noche y Claire trató de ignorar el comentario ofensivo. Su irritación probablemente se debía a su trabajo. Durante el desayuno le contó sus recientes aventuras, omitiendo algunos detalles. Steve, que al principio había escuchado con indiferencia, puso cara de asco al final del relato. «¿Estás loca?», rumió. «¿Y si te hubiera pasado algo?». Claire estuvo de acuerdo en que podía haber tenido algún descuido, pero que todo había acabado bien. «Verás, Steve, John es un hombre muy amable, un amigo de la infancia y necesita una operación urgente. Ya la he arreglado en el hospital. Solo necesito el dinero para hacerla. De lo contrario, pronto dejará de caminar. No quiero estar tratando a indigentes a mi costa. Deberíamos ir a la policía. Tal vez mató a alguien y se esconde allí». Su tono categórico y su mirada dura y fría no admitían objeciones. Era inútil discutir. ¿Qué hacer? No podíamos demorarnos. Llamé a unos amigos. Como siempre, solo querían ser amigos con alegría. Alguien simplemente se negó. Alguien dijo que no había fondos disponibles. No podía obtener un préstamo del banco sin el consentimiento de su marido, así que se quedó con un préstamo a alto interés. Como persona con conocimientos financieros, se dio cuenta de cuánto tendría que pagar de más por él. «Al fin y al cabo, empeñaré el coche», pensó. «Lo principal es conseguir el dinero rápidamente. Ahora cada día corre de su cuenta». En la entidad de crédito solo necesitaba el pasaporte, y el personal sonrió dulcemente y le ofreció un café al ver que la clienta era solvente. Claire se apresuró hacia el coche, que dejó a la vuelta de la esquina, en un pequeño callejón, apretando contra su pecho la bolsa con la codiciada suma. Al pasar por delante de un pequeño restaurante, se detuvo ante la ventana. Justo delante de ella, en la mesa, estaban sentados su marido Steve y su amiga Lara. Sin reparar en ella, piaban alegremente, se abrazaban y se besaban. Claire se quedó allí, sin poder apartar los ojos de ellos ni moverse. Allí estaba él, el Steve de siempre, alegre y atento, pero ahora no con ella. Y allí estaba su amiga, que hacía tiempo había insinuado que su marido estaba enamorado de otra, pero Claire no quería oírlo. ¿Y ahora qué? ¿Fingir que no ha pasado nada y seguir viviendo juntos en la riqueza y la mentira? De pronto recordó una escena similar de su infancia, cuando su infeliz madre
cargada con un pesado bolso y llevando de la mano a la pequeña Claire, se había quedado petrificada al ver a su padrastro en alegre compañía, agarrando a alguna mujer, sonrojada por el alcohol, por la parte blanda de la espalda, a lo que ella había reaccionado con risas aprobatorias. Claire esperó a que su madre se lo contara a su marido, pero ella permaneció en silencio. No, ella no era una víctima. No quería heredar este amargo destino. Claire sacudió vigorosamente la cabeza ante aquel pensamiento, y su cuerpo se liberó de su estupor. La pareja que estaba detrás del cristal por fin se fijó en ella, y no había ni rastro de alegría en sus rostros. Steve fue el primero en salir de su estupor y se apartó tardíamente de Lara, mirando aún estupefacto a su amiga, incapaz de moverse. Pero Claire ya se había decidido, subió a su coche y se dirigió al hospital. Tenía otras cosas de las que preocuparse. Allí organizó la operación y pagó la cantidad de dinero necesaria a la cajera. Mañana por la mañana debía ir a recoger a John. Luego llevaría al perro a la casa y convencería a los vecinos para que lo cuidaran y alimentaran. La alegría de ayudar a un viejo amigo eclipsó toda la negatividad del inesperado descubrimiento. Claire se sorprendió de su propia calma. De repente, su mente estaba despejada. Por fin volvía a ser dueña de su destino. Cuando regresó a casa, su marido ya la esperaba, decidido y preparado para una conversación seria. Pero Claire, anticipándose a lo que pudiera decir, no quiso oír las patéticas excusas de su marido. «Hoy llegas temprano», dijo simplemente. «¿Vas a comer?» Steve se quedó boquiabierto. Rápidamente, esperando que todo se resolviera por sí solo, se apresuró a contestar. «Sí, por supuesto». Andrew aún no había vuelto de clase, así que estaban almorzando juntos. Con calma, disponiendo la ensalada en los platos y sin mirar a los ojos de su marido, Claire dijo: «Quiero el divorcio lo antes posible». Steve casi se atraganta. «¿Por qué? Estamos bien». «¿Estáis bien? No quiero vivir así». El marido decidió no jugar. Todo el mundo vive así. «No te daré el divorcio. No quiero estos tribunales y la división. Dime lo que quieres y te lo compro». No esperaba tanto cinismo de su marido. El hombre sentado frente a ella se convirtió en un completo extraño de la noche a la mañana. Claire sintió asco físico incluso de estar cerca de él. «No puedo vivir bajo el mismo techo que tú. Separémonos amistosamente», sugirió. «Ya lo he dicho», gritó él y se levantó de la mesa de un salto. Claire sabía por experiencia que era inútil continuar la conversación. Por la noche fue a la habitación de su hijo. «Andrew, vamos a jugar a las ciudades». Él sabía que algo iba mal. Desde que eran niños, jugaban a esto cuando uno de los dos estaba de mal humor. «Mamá, ¿qué te pasa?» Ella se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de Andrés. Era bueno que su hijo la sintiera y la comprendiera así. Ella también había sido siempre sincera con él, pero ahora le costaba hablar. «Andrew, creo que tu padre y yo nos vamos a divorciar». Los ojos de su hijo se entristecieron, pero su cara no delataba ninguna emoción. «Mamá, ¿crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no me doy cuenta? No tengo 5 años. Veo que no estás contenta con él». Claire incluso se estremeció ante una frase tan adulta y correcta de su hijo. De repente, él había expresado lo que ella no se había atrevido a admitir todos estos años. Se apartó una lágrima traicionera de la mejilla y abrazó con fuerza a su hijo adulto. Estuvieron sentados así mucho tiempo, hablando de todo. Claire le habló de un viejo amigo que había encontrado por casualidad, y su hijo le confesó que le gustaba una chica de la clase paralela. Al salir del dormitorio, la mujer supo con certeza que lo estaba haciendo todo bien. El día de la operación, a primera hora de la mañana, Claire ya estaba en el hospital. El ermitaño del bosque, afeitado y recortado, se había refrescado y volvía a aparecer el antiguo John.
Estaba preocupado por lo que ocurría e intentó averiguar cuánto costaría el tratamiento. Pero ella se limitó a bromear al respecto. Le dijo que cuando se pusiera bien, escribiría canciones para cantantes famosos y así saldaría la deuda. La espera en el quirófano parecía interminable. Mi corazón se paró y luego empezó a latir frenéticamente. Era imposible sentarse y esperar tranquilamente, y la joven caminaba lentamente de un lado a otro del pasillo, intentando contener sus emociones. Lara llevaba 3 días llamando insistentemente. Claire cedió y descolgó el teléfono. «Claire», dijo con voz aguda, temiendo que su amiga colgara sin escucharla, «lo siento, cariño, intenté contártelo todo, pero Steve me dijo que no lo hiciera. Así que ahora es Steve. Bueno, si consigues que me conceda el divorcio, estamos en paz», le dijo Claire a la traidora. Ella sabía con certeza que Lara roería su camino a la felicidad. Finalmente, el cansado doctor salió y, secándose el sudor de la frente, sonrió. «Ahora todo irá bien, no te preocupes». El corazón de Claire se sintió aliviado. Un suspiro de alivio escapó de su pecho. «Gracias, Dios». Aún quedaba un asunto importante y no sabía cómo abordarlo. Contrató a un abogado y le pagó lo que le quedaba de dinero para que llevara el caso penal del criminal que había muerto durante la fuga. Se reunieron unos días después y él estaba tan radiante como un árbol de Navidad. «Quiero tranquilizarte, Claire. El caso estaba tan mal cocinado que solo tardé media hora en resolverlo. Además, hay un examen que prueba que el acusado tenía una dosis de somníferos de caballo en la sangre la noche del robo. A la luz de estos hechos, no sería difícil absolverle y restituir los documentos». La mujer quería besarse delante de todos ante su antiguo agente, que ahora trabajaba como detective privado. Claire no se equivocaba en las habilidades de su antiguo amigo. Al día siguiente, el hosco Steve le entregó en silencio un acuerdo de conciliación impreso y le espetó secamente: «Léelo. ¿Estás satisfecha?». El acuerdo ofrecía a la esposa su coche y la mitad del dinero de su cuenta bancaria conjunta que habían acumulado durante toda una vida. Todo el negocio se lo quedaría Steve. «Añade la casa de campo y firmaré enseguida», dijo ella. Quería conservar la casa en la que había puesto su corazón y su alma. Steve frunció el ceño. «Como quieras, cógela», apretó los dientes. La mujer ni siquiera había esperado tanta generosidad. Ahora tenía dinero suficiente para pagar todas sus deudas y vivir cómodamente durante varios años. Claire siempre había soñado con vivir cerca de la naturaleza y ahora podía disfrutar plenamente de las delicias de la vida en el campo. La espaciosa casa, que antes era una casa de vacaciones, respiraba calidez y estaba llena de energía positiva y armonía. Todas las personas cercanas encontraban un lugar en ella. John se estaba recuperando. Aún estaba nervioso por su inutilidad. No quería ser una carga, se dedicó a ayudar en casa y empezó a buscar trabajo. Wendy nunca se separó de él. Ahora era una invitada frecuente en la casa. Todos los domingos Claire la sacaba del orfanato, decidida a adoptarla. Su vocecita alegre resonaba por todas las habitaciones. A Andrew no le importaba tanta diversión. Estaba encantado de ayudar con el equipo de grabación e incluso editó algunos fragmentos de las canciones que John y Wendy cantaban juntos a menudo. El inquieto Rex correteaba alegremente por la propiedad durante el día, siguiendo a los niños, y por la noche elegía un asiento cerca de su amo y le escuchaba tocar su instrumento favorito. Claire también se sentaba cerca, escuchando la música con placer. Le producía un estado de cierta inexpresable sensación de paz, seguridad, felicidad. La melodía despertaba aquel amor de la infancia, que parecía muerto desde hacía tiempo, del que solo quedaba un brillante recuerdo, pero que estaba vivo, dormido todos estos años
y que ahora despertaba, uniendo a la pareja con lazos inquebrantables. Ahora estaban todos juntos junto a la chimenea, que invitaba con su calor y creaba una atmósfera especial. Era tan apacible y agradable sentarse con una taza de té y un trozo de delicioso pastel, preparado con cariño por Claire, charlar y reírse de las travesuras artísticas de la traviesa Wendy. Un par de meses después, Sarah llamó de repente. «Hola, colega. ¿Sabías que tu marido tiene problemas en el banco? Tiene problemas para pagar el préstamo». «Ya no es mi marido», respondió brevemente la mujer. Al enterarse de las últimas noticias sobre la vida de Claire, Sarah exclamó con firmeza. «Bueno, eso tiene sentido. ¿Se ha juntado con Lara, dices? Si está fuera del negocio, no voy a ayudarles más. De todos modos, es inútil. 2 estúpidos financieros para un solo banco es demasiado». Se rió. Un mes más tarde, el banco quebró. Claire lo sintió por el banco, pero ya no era asunto suyo. Sarah volvió a llamar, ahora con una propuesta concreta. Una vieja amiga quería hacer algo para ayudar. «Claire, el gobierno le quitó el banco a tu marido y lo van a poner en venta. Puedo ayudarte con el préstamo. Puedes recuperarlo para ti. Toma el asunto en tus manos. No eres un ama de casa con cabeza». No tomó mucho tiempo convencer a Claire. «Gracias, Sarah. He echado muchísimo de menos mi trabajo». Colgó el teléfono y bajó corriendo las escaleras, ansiosa por compartir su alegría con su familia. En el salón, un confuso John estaba sentado frente a su portátil y una feliz Wendy rebotaba a su alrededor, bailando alguna misteriosa danza salvaje. Rex ladraba por la habitación, excitado por la alegría general. Andrew estaba sentado y sonreía. «Imagínate», le dijo a su madre. «El tío John ha puesto las canciones de Wendy en Internet. Casi 1 millón de visitas y una oferta de un productor. Y ahora soy banquero», dijo Claire riendo. La ovación general fue su respuesta. Wendy entornó los ojos. «Mamá, ¿ahora vas a recoger latas?» Todos estallaron en carcajadas. «Esta es la vida perfecta», pensó. «Cuando tu familia es feliz y todo el mundo tiene un trabajo favorito».